días a todos los miembros presentes y al público que nos vea por las redes sociales. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres con fecha 8 de octubre del 2021. Creo que esta ya va a ser la última sesión en este formato, digámoslo así, COVID, en el cual estamos manteniendo la distancia de seguridad. Como ya estamos en esta nueva normalidad, pues ya el próximo pleno se hará conforme ha sido tradición antes de la crisis sanitaria, también para intentar facilitar mayor espacio por si viene alguien y sobre todo también por ir ajustándonos al tiempo que corre de nueva normalidad. También le indico que si algún portavoz en alguno de los asuntos desea quitarse la mascarilla durante su intervención, pues entiendo que manteniendo la distancia se la puede quitar por facilitar por lo menos esa intervención de cada uno de ellos. Sin más dilación, ¿se ha comunicado alguna excusa? María José ha comunicado su excusa, por tanto, damos comienzo a la orden del día. Sesión ordinaria 8 de octubre de 2021. Primer punto del orden del día, aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Bien, no se ha entregado acta de sesiones anteriores y haciéndome cargo del ruego que me hizo el señor portavoz del Grupo Socialista, estamos trabajando en ello para que en el próximo intentemos traer 5 o 6 actas e intentar acelerar lo que es un deber por nuestra parte y un derecho de los concejales. Reitero las disculpas por este retraso e insisto que en el próximo pleno de noviembre intentaremos dar un buen acelerón a estas actas que quedan pendientes. Segundo punto del orden del día, conocimiento de las resoluciones de alcaldía números 183, 184, 185, 186 y 198 relativas al levantamiento de reparos formulados por la secretaria interventora contra acuerdos de la Junta de Gobierno local sobre la falta de procedimiento, omisión de requisitos y trámites esenciales de diversas facturas. Bien, volvemos a traer a pleno la toma en conocimiento de estas 5 resoluciones por la cual se procede al levantamiento de reparos formulado por la secretaria interventora de esta corporación sobre el procedimiento de contratación y abono de facturas. Las resoluciones se le ha dado copia a todos los miembros aquí presentes. Se tratan concretamente de la 183, por el cual se levanta un reparo de 3.350 euros sobre un total, no veo aquí, me parece que eran 10 facturas. La segunda resolución, la 184, por el levantamiento de reparo sobre una cantidad de 3.699,98 euros. La resolución 185-2021 por un total de 15.698 euros. La resolución 186 por un total de 24.463,50 euros y la 198-2021 por un total de 48.885,10 euros. La justificación para este levantamiento de reparo que tiene este equipo de gobierno es que se tratan de irregularidades administrativas, que nadie se piense ni que nadie quiera dar a entender que aquí se están cometiendo ilegalidades, porque reitero lo que hemos dicho en todos los anteriores reparos que se han levantado. Se deben en gran parte por falta de contrato administrativo que justifique el gasto, pero ni mucho menos se trata de que no exista ese gasto o ese servicio o ese suministro o esa obra que justifica el abono. Y no se solucionan antes los problemas que aquí estamos viendo de falta de procedimiento porque existe un bloqueo administrativo por falta de personal y por un exceso de trabajo en secretaría que estamos intentando solucionar desde hace meses. Estos excesos en gran parte vienen por esos rigurosidad de la ley de contrato del sector público, que para gastos de 300, de 200 euros pues conlleva un procedimiento que nunca antes se había hecho y que ahora pues no nos da tiempo a realizar. En base a ello, reiteramos los argumentos que ya hemos expuesto en el informe de la Junta de Gobierno que sirve para levantar este reparo y que ya hemos esgrimido en el anterior pleno donde se dio conocimiento de otros levantamientos. Primero, que nosotros seguimos el mismo procedimiento de contratación que se ha hecho durante toda la vida que tenemos conocimiento en este ayuntamiento, o al menos durante los 10 años que llevamos gobernando al frente del mismo, y que es una solicitud por parte del concejal del gasto, confirmación de disponibilidad presupuestaria por parte del tesorero, confirmación por intervención del gasto y de la factura, aprobación por esta
factura en la Junta de Gobierno local y el abono del mismo. Por tanto, hay un procedimiento que, si bien no es reglado por la ley, sí se sigue de forma escrupulosa. Estamos hablando que la mayoría son facturas de pequeño importe y la inmensa mayoría son facturas de gastos ineludibles y muchos de ellos urgentes, como la comida de nuestros mayores, reparaciones y obras de servicios públicos, la inmensa mayoría urgente, servicios indispensables como la piscina, jardinería, abastecimiento de agua, etcétera, etcétera. Algunas de esas facturas que se han reparado entendemos que sí tienen contrato, aunque en algún caso puede ser que se haya cumplido ya ese contrato. Y recuerdo las medidas adoptadas. Desde el mes de julio se dieron órdenes para que se externalizaran muchas de las licitaciones necesarias de estos contratos de suministros y demás. Estamos pendientes de que se haga por una empresa externa. Desde la Secretaría se está realizando un sobreesfuerzo en realizar todos estos contratos necesarios, pero, reitero, tenemos que aumentar el personal y para ello vamos a crear la plaza de técnico en Administración General, aunque vamos a intentar cubrirla de la forma más urgente posible. Al mismo tiempo, también vamos a reforzar con trabajadores de la propia casa para que agilicen todos los trámites de contratación, licitación, etcétera. Por tanto, dicho esto, recuerdo lo que he dicho al principio, no se tratan de ilegalidades, sino de irregularidades administrativas que se están produciendo en muchas administraciones por esa rigurosidad de la Ley de Contratos del sector público y que, bueno, intentaremos evitarla más pronto que tarde con los medios que disponemos. Tercer punto del orden del día, fiestas locales año 2022. Bien, por el equipo de Gobierno cedo la palabra al portavoz al concejal delegado del área de festejo, don Diego Caballero. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Bueno, como sabemos, año tras año tenemos que presentar y traer a pleno los 2 días de fiesta local que conceden a nuestra localidad. Y como tal, este equipo de Gobierno propone para el próximo año 2022 los siguientes 2 días de fiesta local. 1 de marzo, que es el martes de Carnaval, martes de la pedida de la patatera, y 16 de mayo, que es el domingo posterior a la romería del patrón del pueblo de San Isidro Labrador. Nada más. Sí, por el Grupo Municipal Socialista. Don Antonio Jiménez. Sí, gracias, señor alcalde. No tenemos nada que objetar, son los días tradicionales de nuestro partido, el martes de Carnaval y el lunes posterior a la romería de San Isidro. Perfecto. Bien, ¿entendemos que se aprueba por unanimidad? Muy bien, pues queda aprobado por unanimidad. Cuarto punto del orden del día, convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alcántara para la coordinación de la Policía Local. Por el equipo de Gobierno cedo la palabra al concejal delegado de Seguridad Ciudadana, don Jorge Villaverde. Gracias. Buenos días. Hoy traemos para su aprobación en este pleno el convenio de colaboración entre las policías locales de los ayuntamientos de Malpartida de Cáceres y Alcántara. Cada vez resulta más común que existan eventos con grandes concentraciones humanas que requieren una óptima organización y planificación de control de masas desde el punto de vista tan importantes como la seguridad ciudadana, el control y la gestión del tráfico. Siendo conscientes de esto, junto a la merma de efectivos que vienen sufriendo las plantillas de los cuerpos de policía local, provoca una degradación en la calidad de los servicios prestados al ciudadano. Por ello se presenta este convenio de colaboración con el objetivo de reforzar este servicio mediante la adscripción de temporalidad de agentes. Este convenio entre las policías de los citados ayuntamientos establece las directrices de trabajo que se llevarán a la prevención y lucha contra conductas negativas que afectan a la seguridad vial y a la seguridad ciudadana. El desarrollo se centrará en materia de delitos contra la seguridad vial, consumo y tráfico de drogas, hurtos, robos, control e identificación de personas sospechosas, seguridad ciudadana, control y seguridad en lugares de ocio, formación, charlas y conferencias a las asociaciones y centros educativos. Este tipo de convenios son factibles, ya que las normas marcos en su artículo 9 del Decreto 218/2009 de 9 de octubre establece que los diversos ayuntamientos que cuenten con los cuerpos de policía local podrán colaborar entre sí para atender eventualmente sus necesidades en situaciones especiales y extraordinarias o en prevención de las mismas, de conformidad con los criterios de actuación conjunta establecidos por la Comisión de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Este régimen de colaboración se encuentra arreglado al menos en los siguientes aspectos. Deberá existir una proximidad geográfica, los acuerdos de colaboración deberán ser aprobados por los plenos implicados. De estos acuerdos puntuales de colaboración se dará como una comunicación previa a la consejería competente.
Dichos acuerdos habrán de respetar los criterios de actuación conjunta y el ejercicio de las funciones no tendrá una duración superior a 30 días. Por lo tanto, este convenio acuerda, primero, aprobar y suscribir con el Ayuntamiento de Alcántara el convenio de colaboración entre las policías locales para la prevención y lucha en materia de seguridad y seguridad ciudadana. Y segundo, facultar al señor alcalde presidente para que en nombre y representación de este ayuntamiento suscriba el convenio y cuantos documentos sean necesarios a este fin. Nada más y muchas gracias. Por el Grupo Municipal Socialista, don José Selva, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. La Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, dice en su apartado 1, en los casos de necesidades estacionales, circunstancias especiales o extraordinarias del servicio policial que no requieran un aumento permanente de plantilla, las alcaldías de los ayuntamientos interesados podrán formalizar acuerdos de colaboración. En nuestro caso, entendemos que sí es necesario el aumento de la plantilla para poder cubrir las necesidades diarias de seguridad en nuestra localidad, ya que muchos días y franjas horarias no hay ningún agente de servicio para atender las demandas de los ciudadanos. Por otro lado, también nos choca que no hagan ustedes uso del artículo 21, que en su apartado primero dice que los municipios podrán asociarse para la prestación de los servicios de policía local. Y en otro orden de cosas también nos gustaría que nos informara por qué no se ha seguido con el convenio de colaboración que ya estaba aprobado con el Ayuntamiento de Broza. Por todas estas circunstancias, este grupo se va a abstener. Nada más y muchas gracias. Muy bien, entramos en turno de réplica. Bien, en este presupuesto que tenemos actualmente está presupuestada una plaza de agente de la policía local. Evidentemente, como ya hemos dicho en la intervención anterior mía, no solo es mal partida, que efectivamente hacen falta agentes de policía, sino que esta merma está siendo tónica habitual en varios ayuntamientos, por no decir en muchos. El problema que vemos también es el tema de la segunda actividad, es decir, los agentes de policía local con 55 años tienen la posibilidad de irse a segunda actividad. Nosotros actualmente tenemos uno y en pocos días tendremos otro, es decir, prácticamente la mitad de la plantilla pasa a segunda actividad, con lo cual todo el trabajo que se hace en calle, pues evidentemente se pierde. ¿Forma de hacerlo? Presupuestando una plaza que, si Dios quiere, se llevará a efecto y tendremos un agente más en la calle. Pero claro, hasta entonces las opciones que nos plantea la ley, pues entre ellas es el tema de los convenios. Un convenio cuando hay una fiesta multitudinaria o cuando hay un evento multitudinario, deportivo, cultural o como queramos llamarlo. Afortunadamente las normas marcos recogen eso y podemos tirar de diferentes agentes, igual que nuestros agentes van a otras localidades. Pues bueno, pues en definitiva yo creo que no solamente se trata de cubrir el evento de ese día, sino que al final crean sus lazos, hacen comunicaciones, se cuentan lo que pasa en sus localidades cada día y, en definitiva, yo creo que pueden mejorar su trabajo día a día. Por lo tanto, yo creo que, en principio, nosotros deberíamos de acogernos a esta garantía que nos da las normas marco y, a partir de ahí, bueno, pues ya veremos en segunda opción cuál es la mejor forma de poder hacer que la seguridad en Malpartida, que a día de hoy, y toquemos madera, afortunadamente, es bastante buena. Nada más, muchas gracias. Sí, don José Selva, tiene usted la palabra. Gracias. Me alegro y coincidimos, efectivamente, que es necesario ampliar la plantilla porque los efectivos son escasos y se dan las circunstancias que te he mencionado anteriormente, pero también quiero que coincida usted conmigo de que la seguridad aquí en nuestro pueblo está deficitariamente. Y me refiero, y te lo explico, la policía local es escasa, la Guardia Civil aparece cuando aparece, los periodos de respuesta en el tema de seguridad, sabe usted que son muy importantes,
sobre todo cuando salta una alarma o un intento de robo, cualquier historia, por ejemplo, el polígono que tenemos. Es decir, si en las grandes ciudades el periodo de respuesta está entre los 10-15 minutos en el momento que salta la alarma, aquí en Malpartida pues nos podemos ir tranquilamente por encima de los 20-30 minutos, es decir, que cuando ya viene la Guardia Civil prácticamente han desvalijado lo que estén desvalijando. Es decir, que ahí coincidimos que es necesario ampliar. Y luego no me has explicado, que me gustaría que me lo explicaras un poco, el por qué no se ha seguido con el convenio de colaboración con Brozas. Y la posición nuestra pues sigue siendo la abstención. Nada más y gracias. Vale, evidentemente, el tema de seguridad, yo creo que a día de hoy, vuelvo a decir que afortunadamente tenemos una seguridad bastante buena en Malpartida. El tiempo de reacción, compararlo con una ciudad, pues evidentemente creo que no es comparativo. Es decir, Cáceres tendrá no sé cuántos hurtos al día o no sé cuántas intervenciones al día y en Malpartida no. Lógicamente, el volumen de 90.000 habitantes no es el mismo de 4.000. El tema de la Guardia Civil, pues yo no sé cómo andan de patrullas o no. Lo que está claro que afortunadamente es un pueblo que cuenta con un cuartel y yo sí los veo patrullar. Cuando se necesita de ellos se les ha llamado y ya está. Desafortunadamente este verano hemos tenido 3 incendios gordos y la policía ha estado porque había servicio, la Guardia Civil ha estado porque supongo que habría servicio y se no había venido otra patrulla y ya está. Y con el tema del convenio de Brozas, es un convenio, de este tipo de convenios se hacen fundamentalmente cada 4 años, es decir, cada legislatura. ¿Por qué? Pues porque si se cambia de gobierno, pues al final que no lleve ese San Benito el gobierno nuevo que entre, ¿vale? Entonces, en Brozas se terminó, no se ha renovado, y tenemos aquí hacer con Alcántara, que ellos ya lo hicieron en su pleno y por eso lo traemos nosotros aquí, simplemente por tener ese convenio de colaboración. Nada más. Bien. Procedemos, por tanto, a votar este convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alcántara para coordinación de los cuerpos de policía local. ¿Votos a favor de la renovación? 6. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 4. Queda, por tanto, aprobado por mayoría absoluta. Quinto punto del orden del día, proposición de los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres relativa a instar al Gobierno de España a poner en marcha de manera urgente medidas para rebajar el precio de la luz. Sí, por este equipo de gobierno y proponentes de esta proposición, cedo la palabra a doña Sandra Valencia como portavoz del mismo. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues este grupo trae una moción a este pleno para instar al Gobierno de España a poner en marcha de manera urgente medidas para rebajar el precio de la luz. Durante este año, los malpartideños hemos asistido a una subida continuada y explosiva del precio de la luz hasta triplicar el precio registrado hace un año. Y, aunque esta subida no es exclusiva de nuestro país, la intensidad de los incrementos experimentados en España es única y especialmente indignante. A comienzos de año, mientras medio país sufría las consecuencias del temporal Filomena, el Gobierno del PSOE y Podemos, que había prometido acabar contra la pobreza energética, no tomó ninguna medida para atajar subidas que llegaron a ser del 20%. 6 meses después, implantó una serie de medidas que no han tenido ningún efecto. A finales de junio, el Gobierno aprobó una insuficiente y temporal bajada de impuestos que solo será efectiva hasta septiembre, en el caso de la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y diciembre en el caso de la reducción del IVA. Por el contrario, antes había entrado en vigor unas nuevas tarifas que el propio Gobierno admitió que no iban a abaratar el precio de la luz, sino que se trataba de hacer, según sus propias palabras, un ejercicio de pedagogía para aprender a los ciudadanos a consumir eficientemente, y que realmente suponía un obsceno ejercicio de intervencionismo en la vida y en la capacidad de decisión de los españoles, ya que el Gobierno nos iba a decir en qué momento del día, principalmente de madrugada, había que usar la lavadora o el lavavajillas. Con todo ello, con este ejercicio de inacción e incompetencia política a la hora de regular estas tarifas, y más si recordamos las demagógicas proclamas populistas que el PSOE y Podemos hicieron cuando subió un 8% la electricidad durante el Gobierno de Mariano Rajoy, durante todo este verano hemos ido lamentablemente batiendo récords en el precio de la luz a diario. Y mientras tanto, el Gobierno de España primero utilizó la excusa de la Unión Europea para seguir sin hacer nada. Así, la ministra Rivera llegó a afirmar que Europa no quiere cambiar el modelo de fijación de precios de la energía, afirmación que la Unión Europea desmintió un día siguiente.
Y, segundo, planteó la creación de una empresa pública para gestionar la energía, a pesar de que las experiencias puestas en marcha por los gobiernos populistas de Barcelona o Cádiz en nuestro país, así como las experiencias internacionales, nos demuestran que una empresa pública no abarataría la factura de la luz e incluso podría agravar el problema. Todo ello para no actuar sobre aquellos aspectos que configuran el precio de la luz y sobre los que sí tienen competencia directa, puesto que el intervencionismo gubernamental es responsable de un 56,61% del coste de la factura, 43,06% se debe a costes regulados y un 13,55% a los impuestos aplicados. Dentro de los costes regulados, los incentivos a las energías renovables, que suponen un 39,44%, otro 40,33% se debe a los costes de redes de distribución y otro 20,23% a costes entre los que se encuentra el déficit tarifario anual. Y si hablamos de los impuestos, un 32,62% lo genera el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica y un 67,38% se debe al IVA reducido del 10%. A este respecto, son varias las iniciativas que se han presentado en el Congreso de los Diputados para rebajar la factura de la luz en los últimos meses. Todas ellas han sido rechazadas por el Gobierno de España y sus socios parlamentarios. Por todos estos motivos y ante la inacción y las mentiras del Gobierno de España respecto a la escalada del precio de la luz, que no solo lastra la economía personal y familiar de los españoles y por inclusión de los malpartideños, ya especialmente dañada por los efectos de la pandemia, sino que también ha provocado la mayor subida de los precios en una década y pone en peligro la viabilidad de muchas empresas. Los concejales no adscritos de este Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres presentamos la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, instar al Gobierno de España a poner en marcha de manera urgente las siguientes medidas para rebajar la factura de la electricidad contenidas en la proposición de ley registrada por el Partido Popular el pasado 7 de septiembre en el Congreso de los Diputados y que contribuirían a reducir la factura de la luz un 20%. Rebajar el tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica del 7% al 0%, modificando para ello el artículo 7 de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Aumentar hasta los 2.000 millones de euros el límite a ingresar al sistema eléctrico procedente de las subastas de los derechos de emisión de dióxido de carbono, modificando el apartado B de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, para actualizarlo a los ingresos que realmente se obtienen y compensar la reducción de la recaudación del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica. Mantener el tipo de IVA aplicable a la electricidad en el 10% de manera indefinida, modificando el artículo 91.1, apartado 1 de la Ley 37/1992 del impuesto sobre el valor añadido para incluir la energía eléctrica como bien al que se aplica el tipo reducido de este impuesto. Modificar la Ley 24/2013 del sector eléctrico para, entre otros aspectos, que determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica, como las anualidades de la deuda del sistema eléctrico y los gastos derivados de la actividad de producción de energía eléctrica en los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares, sean financiados íntegramente con cargo a los presupuestos generales del Estado. Y segundo, dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno de España, a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico y a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso y el Senado. Nada más y muchas gracias. Por el Grupo Municipal Socialista, don Antonio Jiménez, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. La verdad es que, estando de acuerdo, todos, por lo menos este grupo, en la cuestión de que el tema de la energía eléctrica es una cuestión que es muy problemática, está afectando a los ciudadanos y ciudadanas de este país, la propuesta que presentan ustedes, que es la propuesta que está presentando el Partido Popular, pues la verdad es que es un poco demagógica, populista y políticamente cínica. Y además llega tarde, porque el que ha adoptado medidas que desgranaré a lo largo de esta intervención ya ha sido el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que se ha solidarizado con las familias y con las empresas. Y, por ejemplo, ha bajado el IVA general de la luz, que el señor Mariano Rajoy, su presidente de su partido, el Partido Popular, porque eso ya de los no adscritos, vamos a dejar ya la careta para que la gente lo sepa, pues no quiso.
Pero es que además, si leemos la propuesta de acuerdo, rebajar el tipo de gravamen del impuesto al valor de la producción eléctrica de 7 a 0, modificado por ello por el artículo 8 de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para sostenibilidad energética. Modificación que hizo con la mayoría absoluta del Partido Popular, del señor Rajoy. Aumentar hasta a 2.000 millones el límite de ingresar al sistema eléctrico procedente a subasta de derechos de emisión de CO2, modificando el apartado B de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que hizo el gobierno del señor Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular, su gobierno, el gobierno de la mayoría absoluta. Mantener el tipo del 10% se ha bajado al 0%. Además, hay un compromiso del gobierno de Pedro Sánchez de bajar la luz a los mismos niveles del año 2018. Pero dicha modificación del IVA, que se estableció al 21%, fue del gobierno de Mariano Rajoy. Modificar la ley, cuarto punto, modificar la ley es de su propuesta, la propuesta que están presentando ustedes, la propuesta que presentó el Partido Popular, que ha presentado el Ayuntamiento y la Asamblea de Extremadura. Modificar la ley 24.013 del sector eléctrico para, entre otros aspectos, determinados costes regulatorios. Pasarán a la factura eléctrica. Esos costes regulatorios pasarán a la factura eléctrica porque el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy y de la mayoría absoluta lo hizo. Por tanto, aquí todos tenemos culpa, pero la primera culpa desde el año 2012 es del Partido Popular. Por tanto, que no me venga con populismo y demagogia. No nos venga a este grupo municipal, a los malpartidos y malpartidas, con populismo y demagogia y cinismo político. Porque ellos son los responsables de las modificaciones que hicieron en el año 2012, las estamos sufriendo ahora. Por tanto, y después dice en la última propuesta que se trasladen al presupuesto. Si trasladan al presupuesto, ese dinero, ¿de dónde lo quitamos? De la educación, de la sanidad, de los servicios sociales, de la subida del SMI, de las pensiones, de los bonos para los jóvenes para que puedan hacer alquiler, para el bono cultural y fomentar la cultura. Porque hay que dar ejemplo. Hablan de los impuestos, aquí en Malpartida. Una de las grandes medidas estrellas del equipo de gobierno ha sido subir el IBI. Más propaganda, más gasto corriente. En el BOE del año 2012 se subió el IVA al 21%. Repito, en el año 2012, gobernando el Partido Popular con su mayoría absoluta, se subió el IVA al 21%. Y el impuesto a la generación eléctrica al 7%. Por tanto, reitero, las medidas que se están proponiendo las puso el gobierno del Partido Popular. Y el gobierno de Pedro Sánchez las está bajando. Y hay un compromiso con todos los españoles y españolas de que a final de año tenemos que tener la luz y ahora ha habido una cumbre europea donde se está trabajando el tema, porque es un tema europeo. Porque traeré a continuación una intervención del ministro Nadal, ministro del Partido Popular de Energía, donde habla de esa cuestión. Por tanto, no me pueden decir ustedes, desde un punto de vista totalmente demagógico y populista, diciendo que no es un tema europeo. A partir del año 2012-2013 se ha castigado a los españoles y españolas con 1.500 millones. Y ahora este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la gente, el gobierno del pueblo, es el que va a solucionarlo. ¿O nos acordamos cuando se hizo el impuesto al sol? El impuesto para penalizar el autoconsumo y para beneficiar al lobby. ¿O se subió el 21% el IVA? Se ha derogado por este gobierno, por el gobierno, el impuesto al sol. Y se está haciendo una reforma estructural y fiscal del tema del sistema energético, que es un tema harto complicado. Desde septiembre estamos con esto. Por tanto, hay que tener un poco de rigor en estas cosas. Es cierto que es un problema, estamos todos de acuerdo. Por esa razón, nosotros vamos a votar en contra de esta propuesta, porque no se puede votar, porque la luz es un tema esencial para los ciudadanos y ciudadanas de este país y los malpartidos y malpartidas. Por supuesto, y estamos totalmente de acuerdo en que hay que regularlo. Y el gobierno de Pedro Sánchez es consciente del tema. Y ahora está en Europa. Pero el 26 de enero del 2017, el ministro Nadal, el ministro de Energía, decía, a raíz de una importante subida del precio de la electricidad, como estamos sufriendo ahora, y leo literalmente, me van a permitir que comience mi exposición haciendo una referencia a la evolución de los precios a nivel internacional. Porque es el origen, la base inicial que explica la evolución de los precios en España. La mayor parte de los servicios energéticos que se realizan a través de materias primas
que cotizan de forma internacional. Ya sabemos que el mercado principal gasístico está en Holanda, con precios únicos, y existe en este momento un déficit de demanda y una escasez de oferta que están produciendo este encarecimiento de la electricidad. Por tanto, aquí el tema, cuanto menos, es compartido. Ya habrá que delindar y ya los españoles y las españolas, los malpartidos, ya decidirán qué porcentaje corresponde. Pero mientras que uno, a partir del año 2012, y esto es una intervención del año 2017, se encargó de beneficiar al lobby, este Gobierno, consciente de la situación, consciente del problema, dentro del marco regulatorio europeo y español, a intentar solucionarlo. Por tanto, señores, hay que ser responsables todo el mundo y cuando traigamos estas cosas hay que ser responsables y no trasladar cosas a la ciudadanía peligrosas. Hay que ser responsables y menos marketing, que de marketing ya está bien. Responsabilidad política en estas cuestiones. Cuando esta cuestión ya se ha trasladado, ya se está viendo. Este Gobierno, y ya voy terminando esta primera intervención mía, tiene un plan, rebaja del impuesto, el IVA, la generación energética. Hay una rebaja del impuesto especial sobre electricidad, que estaba, cuando llegó el Gobierno de Pedro Sánchez, sí, al 5,11. Y como está armonizado, está unificado a nivel europeo, lo han bajado al mínimo, que es el 0,5%. Y hay un plan de choque, que se ha aprobado el 15 de septiembre y se ha publicado en el Boletín Oficial de Estado. Por tanto, son realidades. Además, se están potenciando las energías renovables. Prueba de ello es que Extremadura está siendo una de las grandes beneficiarias. Para que España, que es un país que siempre ha dependido del gas de África, del petróleo, pueda ser autosuficiente. Y por eso se está estableciendo un plan de autoconsumo eléctrico y renovable. Que quiero volver a traer otra vez el nefasto impuesto al sol del ministro Soria, el ministro del offshore. Ahora que han vuelto a salir los papeles de Panamá, él fue el primero, el de los papeles de Panamá, del Soria, que por eso tuvo que dimitir. Pues ese ministro hizo el impuesto al sol bajo el gobierno de Mariano Rajoy. A raíz de eso tuvo que dimitir, entró el señor Nadal, ministro Nadal, que fue el que dijo que uno de los problemas era un problema cuanto menos europeo y si no internacional. Pero reitero, el gobierno de Pedro Sánchez ya adopta medidas de bajar el IVA, el impuesto a la electricidad y el impuesto especial. ¿Qué ha votado el Partido Popular en cuanto a esa convalidación del Real Decreto Ley? ¿Está verdaderamente a favor de esa bajada o simplemente es otro populismo y otra demagogia como con todo, como con el SMI, con el incremento de las pensiones, como el tema de la ayuda a los que menos tienen, como el tema del bono cultural, como el tema de la ayuda al alquiler para la emancipación de nuestros jóvenes y jóvenes? ¿Cuál es la cuestión? Esa es la decisión que decidir. Pero a pesar de ello, reitero que este grupo municipal no puede votar en contra de algo que beneficia a los ciudadanos y a las ciudadanas, que es tratar de poner la luz a un precio razonable. Y como dice el presidente Sánchez, a un precio que estaba a los niveles del año 2018. Por todo ello, creo que debemos tener rigor. Y no hay que andar ni con marketing político, ni con populismo, ni con demagogia. Porque, sobre todo cuando ustedes son muy responsables de lo que ha sucedido. Muchas gracias. Entramos en turno de réplica. Doña Sandra Valencia, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues una vez más se demuestra de qué lado está el PSOE malpartideño y una vez más se demuestra cómo vuelven a defender sus intereses partidistas en este pleno. Es decir, muchos sí, votamos a favor porque no puede ser de otra manera, pero al final no deja de echar usted piedras sobre el propio tejado de, en este caso, los malpartideños. Porque fíjese, se pone a hablarme de hace 9 años y para algunas cosas sí podemos remontarnos a tiempos atrás, pero para otras se ve usted que no. Habla usted de Rajoy. Rajoy sabe usted perfectamente que cogió un país en quiebra, un país que iba a ser intervenido, un país que venía de Zapatero y del gobierno socialista que despilfarró sin hacer absolutamente nada y que evidentemente no le quedó más remedio que tomar pues una serie de medidas que fueron pues dolorosas, porque al final el que gobierna tiene que tomar a veces medidas dolorosas pero necesarias. Y usted perfectamente lo sabe. Y en ese momento la luz subió un 8%. Y en ese momento Pedro Sánchez salió pidiendo la dimisión de Rajoy. Y yo me pregunto, si en ese momento, con la subida de un 8%, se pidió la dimisión de Rajoy, que salieron todos los grupos, Podemos y PSOE, a pedir su dimisión, ahora cuando hablamos de un 400%, ¿dónde está Pedro Sánchez? ¿Por qué no ha dimitido Pedro Sánchez? ¿Por qué no ha sido
consecuente con lo que en aquel día dijo. Porque si tan mal lo hizo Rajoy en ese momento, tomando esa decisión, que insisto, sería dolorosa pero necesaria, porque hasta ahora, no sé cuántos años después, 8 o 10 años después, no hemos tenido esos precios desorbitados de la luz. O sea, igual es que tan mal no lo hizo, ¿no? Habla usted también de el gobierno de la gente. No. El gobierno de Pedro Sánchez es el gobierno del PSOE y de sus socios, no de la gente. No está con España y no está con los españoles y lo estamos viendo diariamente. Usted me habla también de realidades, pero no se cree ni lo que dice, porque dice usted que potenciación de las energías renovables. Y fíjese, ayer leyendo un poco pues, de la hemeroteca, pues hablaba de que era un auténtico desbarajuste el que ha provocado un hecho insólito en España, como que las empresas eólicas y fotovoltaicas se han descolgado, o desconectado, que utilizaba esa metáfora. Entonces, no me venga usted vendiendo la moto de que se potencian las energías renovables cuando las medidas de Pedro Sánchez han provocado este hecho insólito, cuidado, insólito. Pero vamos a hablar de realidades, pero de realidades de verdad y de las realidades que le afectan directamente a los españoles y en este caso a los malpartideños, que es a los que nosotros tenemos que defender por encima de todo. Y yo sí le voy a hablar de realidades. Y le voy a hablar de realidades porque el Gobierno central de Pedro Sánchez, el Gobierno del PSOE, el PSOE, es incapaz de reaccionar de manera adecuada a la subida de los precios de la luz y ha regulado un sinsentido. Y lo estamos viendo. Los españoles somos los ciudadanos europeos que más sufrimos esa gran subida del precio de la luz. Y eso es debido a la incompetencia de un gobierno de izquierdas que ha reaccionado una vez más, tarde y mal. El Gobierno ha aplicado una regulación confiscatoria e intervencionista que provoca una subida imparable del precio de la luz, arruina a las familias, quiebra a las comercializadoras, frena las inversiones de transición energética de toda la industria y paraliza la producción de energías renovables. O sea, que no me venga usted contando a mí que se potencia, porque eso es una mentira y una falacia que no se la cree ni usted. Las familias solo deben pagar por la energía que consumen y por eso el Gobierno debe trabajar para suprimir impuestos e invertir el dinero que recauda del CO2 para aliviar la presión sobre el consumidor. No quiero pensar que este titular puede ser verdad, donde dice que el Estado recaudará 3.300 millones de euros más este año por el incremento del precio de la luz. Este incremento está en las arcas, pagando a un gobierno lleno de ministros, lleno de secretarios y lleno de incompetentes. Entonces, lo que debe hacer el Gobierno es ponerse a trabajar. Y este dinero que se está recaudando, además, invertirlo para solucionarle el problema a todos los españoles, no solo a unos cuantos, como están acostumbrados a hacer. Y le hablo de realidades. Y le vuelvo a hablar una vez más de las realidades que nos interesan a todos. Desde el miércoles al jueves de la semana pasada, es decir, antes de ayer y ayer, ha subido un 26% el precio de la luz, llegando a precios de 319 euros el kilovatio hora. De septiembre del año 2021 a octubre del 2022, es decir, en solo un mes, hemos pasado de 130 euros a 319 euros. Esas son realidades, señor Jiménez, esas son realidades. En un solo año hemos pasado de un 570% más de la factura de la luz. Un 570% más. ¿Dónde queda ese 8% que subió Rajoy? Donde todos pedían en masa su dimisión. Un 570% más. Hace un año pagábamos 50 euros. Ahora pagamos 319 por el kilovatio hora. Necesitamos un nuevo modelo y medidas que revierten la situación con urgencia. Porque al final, con lo que nos tenemos que quedar es que una familia de gasto medio hace un año pagaba un recibo de unos 50-60 euros y ahora está pagando unos 90 euros, es decir, casi 40 euros más. Y al final eso es con lo que nos tenemos que quedar. Y que el Gobierno tiene que trabajar y no hacer medidas que sí que son populistas. Eso sí que es demagógico y populista. No, señor Jiménez, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar, pero ponerse a trabajar de verdad. Y las propuestas que se le han presentado, llevarlas a cabo, porque son propuestas loables y que no son fruto de la ficticia socialista que solamente sabe engatusarnos con sus palabras y con sus mentiras.
Entonces, por eso traemos esta moción. No es una moción ni demagogia ni populista. Se lo he dicho muchísimas veces en las diferentes intervenciones que he tenido en este pleno. Este equipo de gobierno estará siempre del lado de los malpartideños, denunciando las injusticias que sufren los malpartideños. Y por eso lo traemos aquí. Hemos recibido, además, diferentes escritos de asociaciones de vecinos de Extremadura. Aquí tengo una, donde nos pedían encarecidamente que llevásemos al Pleno medidas para intentar pues abaratar el precio de la luz, porque a todo esto, que al final, lógicamente, ataca a las familias más vulnerables y a las empresas más vulnerables, que vienen muy atacadas ya de una pandemia, pues ahora se suman estos precios desorbitados que, lógicamente, son incontrolables y que no solamente se va a parar aquí. Es decir, es que esto no ha hecho nada más que empezar. Estamos en puertas del invierno, estamos en puertas de tener que empezar a poner calefacciones, a poner estufas, a poner radiadores, y creo que la confortabilidad de una familia es un bien de primera necesidad y el Gobierno tiene que trabajar para ello. Nada más y muchas gracias. Señor Jiménez, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Lo que no deben, a pesar de la intervención de la señora portavoz del no adscrito, o sea, del Grupo Popular, es que nosotros, el Grupo Municipal Socialista, como el Gobierno de la Nación de Pedro Sánchez, esté a favor de la subida y de los precios de la energía eléctrica. Es que Pedro Sánchez y el Gobierno de la Nación está haciendo cosas. Pero claro, a mí me gusta, claro, 10 años en estos temas es poco tiempo. Pero es que en el año 2012, toda la reforma del año 2012 es causa de esto. Pero claro, ahora no lo queremos, vamos a Valencia, hacemos un baño de populismo de demagogia barata y empezamos a olvidar del pasado. No. A mí me hubiese gustado que esa moción lo hubiese entrado en el 2012 para subir el gravamen del impuesto al valor de la producción de energía eléctrica del 7%, que ahora se ha bajado. El tema de la subasta, de los 2.000 millones de la subasta eléctrica, el tema del IVA o el tema de meter en la factura eléctrica cosas, porque hubo una modificación del sistema eléctrico en el año 2013. Por tanto, en el año, cuando llegó Rajoy, que usted siempre bien vende, dice la misma, la hace en el argumentario, no sabe si el argumentario, que cuando llegó el país estaba arruinado. Rajoy tuvo dos opciones, la derecha, el PP tuvo dos opciones, ustedes tuvieron dos opciones, o ponerse del lado de las empresas y del lobby, o ponerse del lado del pueblo y de la gente. Y ustedes decidieron ponerse del lado de la empresa y del lobby. Y ahora el Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que el recibo de la luz a final de año va a estar en los niveles del año 2018, porque está del lado de España y de los españoles y las españolas. Y la hemeroteca lo está diciendo. Porque claro, si es la hemeroteca que usted utiliza, la hemeroteca totalmente manipulada, que manipula la realidad, pues perfecto. Que dice que estamos en un contexto europeo y mundial. Porque el precio del gas, del precio mayorista no se determina en España, se determina en el mercado holandés. ¿Qué han hecho ustedes con el Real Decreto Ley? ¿Han aprobado o no han apoyado la convalidación de esas medidas? Que era lo que ustedes piden, ¿no? La bajada del IVA, del impuesto a la electricidad y del impuesto especial, que lo hemos bajado al mínimo que permite Europa. Y además se está estableciendo un nuevo modelo. Pero ¿cómo se puede decir que el Gobierno de la Nación, el Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno socialista está en contra de las renovables? Si ustedes pusieron un impuesto al sol, un impuesto al autoconsumo, el ministro Soria, el de la que tenía una offshore en Panamá. ¿Pero cómo se puede decir esa? Pero por favor, si verdaderamente quien está trabajando para que España sea un país sostenible y autosuficiente energéticamente es el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de un plan que está estableciendo para garantizar que a final del 2001 el coste de recibo de la luz sea similar. Porque cuando hay que optar, ustedes siempre optan por las empresas, por el lobby, siempre. Y confunden el precio mayorista con el recibo mensual para inducir a error. Cuando los responsables y la reforma legislativa, la reforma de las leyes que ha provocado esta crisis, proviene del año 2012-2013. Medidas estructurales, el primer bloque, unas medidas estructurales. Hay unas apuestas claras y decididas por las energías renovables. Somos el país con más recursos solares. Prueba de ello es Extremadura. Simplemente hay que andar por las tierras extremeñas para ver
la implantación de la potencia fotovoltaica. Vemos alrededor nuestro. El recurso eólico. Además, una cosa importante, se está fomentando la industria del de la innovación en cuanto al tema de los parques solares, las placas, etcétera, etcétera. En el mercado, España ahora mismo está el 8º país. Es decir, que el tema energético es de tanta incidencia, tanta importancia, que hay 7 países que todavía tienen la energía más cara. Y eso es un drama y un problema. Por tanto, habrá que atajarlo en todo el mundo. Y hace poco ha estado el presidente Sánchez en la Cumbre Europea diciendo que no podemos seguir así. Se eliminó el impuesto al sol para hablar del autoconsumo. Ustedes que critican los gobiernos populistas, no sé si el populismo siempre de la izquierda o la derecha no tienen populismo, será el gobierno que ha elegido el pueblo, ¿no? Que ha elegido por la soberanía popular y por los votos. ¿O es que los votos de Barcelona y Cádiz son peores que los de otros sitios, que los de Madrid? Supongo que será lo mismo, la soberanía popular, ¿no? La gente elige a quien considera oportuno, ¿no? ¿O es que unos sí, otros no? El autoconsumo. 1.120 millones en plan de recuperación, en plan de ayuda. Se está ayudando con el bono social a las familias más vulnerables, a las personas más vulnerables, para evitar que nadie se quede atrás. Porque este gobierno de la nación, que sí apoyamos, sí, este grupo municipal sí apoya, porque es el gobierno que está con la gente. Y ha habido 2 maneras de salir de la crisis. El ejemplo que dieron ustedes cuando la anterior crisis del año 2007-2008, donde se pusieron del lado de las empresas, de los lobbies, de los bancos, del rescate, y ahora se han puesto del lado de la gente, para que nadie se quede atrás, con todas las medidas. Y el tema social y económico, que ha sido una profundidad importantísima con la crisis del COVID, cómo estamos saliendo y cómo estamos saliendo. Y ya estamos en niveles pre-COVID en algunos sectores, por ejemplo, en el tema del desempleo, que estamos, en el informe del señor alcalde, nos lo podrá decir posteriormente, las medidas que estamos haciendo. Y ahora se han aprobado unos presupuestos del año 22, que son los que tienen la mayor inversión de gasto social. ¿Eso también va a decir usted que es populismo? ¿Es el gobierno populista? Ustedes en Valencia el domingo decían que estaban en contra totalmente de actualización de las pensiones al IPC. Díganme ustedes, o el incremento del SMI, o ayudar que los jóvenes de nuestro país se puedan emancipar y tengan acceso a las ayudas al alquiler. Ustedes también van a adoptar la posición que ha adoptado Casado, Ayuso y compañía de ir en contra de eso. O el tema del bono cultural y potenciar el sector cultural, porque tanto que se las van a gloriar ustedes que usted fomenta la cultura tal, ¿van a apoyar o no van a apoyar? Porque esas son medidas reales. ¿Apoyar el PP la convalidación del Real Decreto Ley? Claro, son realidades. Son insuficientes, porque los precios están disparatados. Y hay un compromiso de que a final de año tengamos que regular la situación. Pero que esté disparatado no significa que sean medidas para ir corrigiendo el tema. ¿O es que van a hacer lo que usted decía de Montoro, que esto se caiga para después arreglarlo? Porque eso es su política, que todo se estropee para arreglarlo. Medidas coyunturales, bajada del IVA del 21 al 10%, suspensión del impuesto del valor de la producción de energía eléctrica del 7%, que afecta al 98% de hogares españoles y a 2,8 millones de empresas, negocios autónomos. Tercera, protección a los hogares más vulnerables, con la ampliación de la prohibición del corte. Actualmente, con la regulación actual, con la regulación del gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialista, se ha ampliado la prohibición del corte de suministro, cuando antes era el ejemplo de todos los días. Eso es estar con la gente, no las palabritas. El bono social, la creación de un bono social térmico, que está protegiendo a 1,2 millones de hogares, vulnerables severos, vulnerables con exclusión social, desempleo, ERTE. 1,2 millones de hogares que están en situación de exclusión social, o dificultades o proximidad. Bloque cuarto, evitar los sobrebeneficios de las empresas del lobby para reducir el beneficio, afectar al CO2, que es un problema importante, el tema gasístico. 650 millones de euros. ¿Qué hicieron los gobiernos del PP? Porque aquí sí que hicieron el impuesto al sol, recortes renovables, nuevos impuestos al energético, además mal diseñados, que supusieron más de 1.400 millones anuales, de euros anuales para los españoles y españolas, apoyo a la central del carbón, al gas, al CO2, concentrar en la factura de la energía eléctrica todo lo que hicieron, todo lo que han puesto. ¿Y qué no hicieron? Un nuevo modelo energético donde se basase en la potencialidad de España, que es la renovable, la fotovoltaica
y la eólica principalmente, empezar a hablar de la biomasa y las derivadas de ello. Crear, como ha hecho este Gobierno, un plan nacional de la energía y el clima. Por tanto, reitero, seamos serios en esta cuestión. Seamos serios en esta cuestión. Ya dejemos los latiguillos, porque ya los latiguillos ya no son creíbles. Sobre todo después de lo que han dicho ustedes los últimos días. En esta cuestión es un tema muy trascendente y estamos todos muy preocupados. Está todo el mundo muy preocupado porque es un tema que no es sostenible. Ni para las familias, ni para la economía, ni para la sociedad. Y es un problema europeo. Y es un problema español. Y el Gobierno está en ello. Y todos trabajaremos. Pero lo lógico, si un partido de la oposición fuese responsable y no pretendiese destruir todo para ganar, porque lo único que nos interesa ganar las elecciones, sería ponerse al lado del Gobierno e intentar colaborar. No decir que somos el Gobierno más radical de Europa y apoyan al Gobierno polaco, ya sabemos lo que dice ayer el Tribunal Constitucional polaco, o al Gobierno de Hungría. Por tanto, o su amigo Trump. Por tanto, hay que estar con España y con los españoles y con las españolas. A pesar de ello, nosotros no podemos oponernos a esta propuesta, a pesar de la demagogia, el populismo y el cinismo político que destila, porque esta situación es muy grave y es peligrosa para todos y todas. Por todo ello, nuestra posición, dando los argumentos y buscando la responsabilidad, porque hay una responsabilidad y un compromiso claro y cierto, es de la abstención. Muchas gracias. Bien, fijamos postura antes de proceder a la votación. Muchas gracias. Ya está haciendo usted méritos no solamente para ser el próximo presidente de la Diputación, sino también para ser el próximo presidente del Gobierno de España. Ahí está. Mucha hemeroteca suya, que dice que la mía aquí está, son recortes de prensa de esta semana, o sea, no sé, este de El País, este de La Vanguardia, el precio de la luz bajará a nuevo récord, este jueves costará de media 288 euros, o sea, no son cosas inventadas ni cosas que yo he sacado de ningún lado, o sea, son noticias que han aparecido en los periódicos digitales esta semana. Le vuelvo a repetir, me vuelve usted a sacar el tema de Rajoy, que le vamos a decir a todos los españoles y a todos los malpartideños, a todas las familias que no pueden llegar a fin de mes o que no pueden pagar su factura de la luz, que la culpa la tiene Rajoy. Que Antonio Jiménez dice que la culpa la tiene Rajoy y que entonces por eso pues no vamos a hacer nada porque la culpa la tiene Rajoy. Y como la tiene Rajoy, pues ya está. Le vuelvo a insistir. Si la culpa la tiene Rajoy y si Pedro Sánchez pidió que Rajoy dimitiera en el año 2018, ¿sí? No sé qué hace Pedro Sánchez siguiendo de presidente de España cuando ahora el precio no es que sea el 8%, es que es el 200%. Entonces, donde dije digo Diego. La familia, pues la familia al final pagan el doble o pagan el triple de lo que pagaban hace un año y esa es la realidad. Entonces, dígame usted cuando yo le diga o cuando usted le diga a una familia que no puede llegar a fin de mes que estamos haciendo todo lo posible y lo imposible para que se va a solucionar y que dentro de unos meses vamos a volver a valores del año 2018, cuando eso lo llevan diciendo ya varios meses y la única realidad es que día por día llegamos a tener récord. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, anunció una medida histórica con respecto al precio de la luz. Pero lo único que hemos tenido hasta ahora es precios históricos diarios del precio de la luz y esa es la verdad. Él salió a bombo y platillo, eso sí que es publicidad y autobombo, no lo que usted nos dice que nosotros hacemos. Pedro Sánchez anunció una medida histórica para el precio de la luz que venía a solucionar los problemas de los españoles, en este caso de los malpartideños. Pero aquí la única medida histórica es que todos los días tenemos récords históricos de la luz y que esto sigue. Estamos en octubre y en los 7 días que llevamos de octubre ya llevamos 4 récords históricos de subida del precio de la luz. Y esa es la realidad, Antonio Jiménez. Usted puede irse a datos, puede irse a fechas, puede irse a los lobbies y a las lobas, pero la única realidad que hay ahora mismo es que estamos viendo cómo el precio de la luz sigue disparándose. Si ya lo vimos con Filomena, que fue escandaloso en plena ola de frío, donde el Gobierno de España no hizo absolutamente nada, pues imagínese ahora cuando los precios ya están totalmente desorbitados. Las políticas de Pedro Sánchez, todas las políticas de Pedro Sánchez acaban en lo mismo. ¿Y sabe cuál es lo mismo? Subida de impuestos, subida de la cesta de la compra, subida de la luz, subida del gasoil, subida de la gasolina y subida del gas. Esas son las políticas de Pedro Sánchez, esas son las políticas del PSOE y de sus socios de gobierno, porque todas terminan en lo mismo y dejarán España otra vez sumida en su ruina. Y ahora lo que estamos hablando y lo que estamos debatiendo es el precio de la luz. Entonces, déjeme ahora de presupuestos, de ayudas y de desayudas. Y cuando haya que dar opiniones o cuando haya que debatir en este pleno esas cosas, las debatiremos. Pero ahora estamos ante una realidad que es los precios desorbitados de la luz. Y pasarán años y volveremos a tener España en la ruina y tendrán que venir, como siempre otros, del lado de siempre,
tanto que le gusta a usted la derecha y la izquierda, a volver a sacar a España de la ruina que deja siempre el PSOE. Y eso es algo histórico. Y eso está ahí. Y esos son los datos que yo no me estoy inventando. Porque siempre los gobiernos de izquierda arruinan España y tiene que venir siempre un gobierno de derecha o del Partido Popular o del partido que usted quiera a levantar España. ¿Y cómo se levanta al final un gobierno arruinado? Pues lógicamente tomando medidas que no son agradables y tomando medidas que graven a los españoles. Pues claro, porque cuando se da, pues luego evidentemente habrá que recoger de una manera o de otra. Pero es que hasta lo grave de todo esto, lo preocupante, es que hemos tenido que cambiar nuestros hábitos de vida. Es decir, por culpa de Pedro Sánchez y su ineficacia política, hemos tenido que cambiar hasta la manera de poner lavadoras, hasta cuándo tenemos que hacer el pollo en el horno. Que si pongo ayer en un programa de televisión que hacían entrevistas a diferentes sectores y veías a las mujeres mayores o a las familias mayores, porque además esto ataca a los más vulnerables, diciendo que casi no utilizaban ya el horno para hacer comida porque era mucho el gasto. Eso es una auténtica vergüenza. Y eso es una auténtica vergüenza que casi un año después el Gobierno de España ha tenido ya tiempo de sobra para poner medidas. Porque debe tomar medidas y decisiones, compensaciones y exenciones. Y es lo que tiene que hacer. Porque es lo que esperan los españoles de un gobierno y de unos políticos que están ahí para algo. Y más con, como ya le he dicho antes, la pila de ministros que tenemos, que muchos ni siquiera les vemos. Y eso es lo que están haciendo otros países como Francia y Alemania. Lógicamente, no es el 100% la culpa del gobierno de España, porque sabemos que el precio de la luz viene influenciado por otras cosas. Pero vemos que en otros países se están tomando medidas que se llevan tomando desde que esto empezó a desorbitarse. Y medidas y acciones rápidas. No, Pedro Sánchez, que no está haciendo de momento absolutamente nada, porque lo que ha hecho no ha valido para nada, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Y entonces, está claro, estamos en un punto que o toma medidas urgentes, o si no, van a desaparecer muchísimas pequeñas y medianas empresas duramente castigadas ya por la pandemia y que eso al final se traduce en muchos empleos de muchas familias que viven de esos empleos, porque esto afecta a los más vulnerables. Usted me habla de los lobbies, de que España, de que vosotros estáis al lado de las familias, no al lado de las empresas. Pues si quiere le leo aquí, tanto que me habla usted de cinismo político y me tacha a mí de que soy una cínica política o mi debate que es un cinismo político, pues si quiere le leo todos los socialistas que están o que dependen de Eléctrica. Si quiere voy uno por uno. Carmona, el último que ha salido, Iberdrola. Josep Bono, ministro a Bengoa. Se ríen, me lo ha mandado al Alfredo y se ríe usted. Sí, pero es que usted simplemente nos ataca a nosotros o al Partido Popular como que somos los únicos que nos hemos ido con los lobbies, con las empresas, y que el gobierno de izquierdas y Pedro Sánchez está solamente con las familias. Y es mentira. Y aquí tengo un listado que me acaba de pasar Alfredo y que evidentemente no tengo por qué entender su letra, y veo que dos concejales socialistas se ríen mucho de que yo me haya equivocado en el nombre. Pues nada, seguiros riendo, que lógicamente las familias que pagan a fin de mes el doble que hace un año también se van a reír de ustedes. Bueno, pues Felipe González, Gas Natural, y así una serie de políticos de izquierda y del PSOE que están también vinculados a empresas y al lobby, como usted viene diciendo, de las eléctricas. Entonces no me venga usted hablando de cinismo político. En definitiva, que traemos esta moción porque creemos que es justa, que es necesaria, que se tienen que poner las pilas, que tienen que trabajar y que desde este ayuntamiento ya estamos trabajando, como hacemos siempre, porque lógicamente tenemos responsabilidad. Sí, doña Petri, sí, hace así con la cabeza, ella siempre hace con la cabeza y siempre gesticula. Evidentemente, claro que sí, porque este equipo de gobierno siempre está del lado de los malpartideños, ayudándolos. Y por eso estamos ya trabajando en ayudas a las familias más vulnerables y en bajar ese mínimo económico para que se puedan beneficiar muchas más familias, porque entendemos que los rangos que vienen por parte de la Junta de Extremadura son muy altos y entonces eso hace que no llegue a todas las familias que así lo necesitan. Y este ayuntamiento por eso demuestra que está al lado del malpartideño y de las familias que lo necesitan. Y además, con fondos propios de este ayuntamiento, también estamos trabajando para ayudar a las empresas locales que mayor incidencia económica están teniendo por esa subida eléctrica, y que vienen además, como ya he dicho antes, muy castigados por la pandemia. Y estos son realidades que pronto veremos reflejadas y pronto esas familias podrán verse beneficiadas de estas ayudas. Y esto yo no me lo estoy inventando, ni es una propaganda política, ni es nada. Esto es una verdad que pronto verán y que pronto se beneficiarán aquellas familias que así lo necesiten. Entonces, tengo que leer. ¿Hace falta que lea el acuerdo? No hace falta, ¿no? Bueno, pues con esto ya termino.
Votos, por tanto, a favor de la proposición de los concejales no adscritos. 6. Votos en contra, 0. Abstenciones, 4. Queda, por tanto, aprobado por mayoría absoluta. Sexto punto del orden del día, control y fiscalización de los órganos de gobierno. Bien, ya se les ha entregado tanto resoluciones como actas de la Junta de Gobierno local. Vamos, por tanto, con informes de alcaldía. En materia de empleo, pues el mes de septiembre ha registrado un total de 368 malpartideños y malpartideñas empleadas. Esto supone 20 más que en el mes de agosto. Y esto, evidentemente, es en gran parte debido a la rescisión de todos esos contratos, tanto públicos de este ayuntamiento, que tienen vinculación al verano, como los de socorristas, vigilantes de controles de aforo, limpieza, etcétera, como de sectores privados que también tienen más actividad en septiembre, en los meses de verano, que en octubre. Sin embargo, no es autocomplacencia ni tampoco para congratularnos, porque ha bajado en el último año en más de un 10% el paro en Malpartida, pero reitero que no nos ponemos ninguna medalla, ni mucho menos, todo lo contrario, tenemos que seguir trabajando todas las administraciones para paliar una lacra que yo creo que es la más importante, que es el desempleo que hay en Extremadura. En materia de empleo, pues decir que hemos presentado un proyecto al programa colaborativo rural para la formación de 10 personas como ayudantes de cocina. Es uno de los sectores donde mayor carencia hay en Malpartida, porque hay demanda de estos profesionales, pero no hay gente preparada. Y bueno, estamos a expensas de que se resuelva por la Junta de Extremadura. Si nos lo concedieran, pues serían 10 plazas para 10 jóvenes que se van a formar, como he dicho, en ayudante de cocina, con una financiación, con un salario del 75% del salario mínimo. Y, ojo, lo más importante, con compromiso de contratación, pues ya tenemos 4 empresas malpartidianas que estarían dispuestas a contratar a 4 de esas personas que resulten formadas. Por tanto, vamos a esperar que la Junta resuelva y ojalá esté Malpartida entre los pueblos que se le aprueba un proyecto. En materia de empleo, decir también que en materia de formación, a través de la Mancomunidad, se están dando para mayores de 16 años que no tengan la educación secundaria obligatoria cursos específicos de formación de 100 horas en Arroyo de la Luz de repostería y en Broza de agrojardinería. En materia de empleo, decir también que está convocada la Bolsa Local de Empleo en la atención sociosanitaria hasta el próximo 15 de octubre. Los interesados e interesadas pueden presentar solicitudes en este ayuntamiento. En materia de contrataciones, el ayuntamiento en el último mes de septiembre ha realizado 23 contrataciones y se han producido un total de 30 bajas. Reitero, muchas de ellas vinculadas a la piscina municipal. En materia de turismo, pues se va reponiendo los datos prepandemia. En la oficina de turismo durante el pasado mes hubo un total de 179 visitantes, lo que supone un 22% más con respecto al año pasado. En el centro de interpretación Los Barroicos ha disminuido un 24%, no sabemos cuáles son los motivos. Y en el Museo Bostel también se ha producido un aumento del 52% respecto al año pasado. Un dato para la esperanza es que el pasado miércoles 6 de octubre tuvimos el primer grupo del Inserso que visitó Malpartida, un grupo reducido. Y bueno, es el primero. Recuerdo que antes de la pandemia llegamos a tener hasta 108 grupos del Inserso al año. Y es un recurso económico muy importante, pues, para la hostelería, restauración y el turismo, que esperamos recuperar. Eso sí, esperamos que desde el Inserso, que, como saben, depende del Gobierno de España, pues se aclaren un poco, porque están generando mucha confusión y personas que ya tenían contratada ahora están suspendiendo porque no saben si va a salir o no va a salir. Esperemos que se concrete todo para seguridad de todo el mundo. Y por último, en materia de turismo, puedo decir que ya se han retirado los 1.500 paraguas que han adornado la Plaza Mayor de Malpartida desde el pasado mes de mayo y que, bueno, pues ya esperaremos al próximo año para su reposición. En materia de salud, situación COVID, pues bueno, como saben, desde el pasado 29 de septiembre estamos todos en esta nueva normalidad donde la situación es francamente buena. Y lo único que apelamos, sobre todo, a la prevención y al sentido común de las personas, pues para que no bajen la guardia y al menos la mascarilla donde haya aglomeración de personas, pues la sigan llevando, porque más vale prevenir que curar. En Malpartida de Cáceres, pues llevamos ya 34 días consecutivos sin ningún contagio
y desde el 14 de septiembre libres de personas contagiadas por coronavirus. Por tanto, yo creo que Malpartida ha hecho un excelente trabajo, todos los malpartideños, de responsabilidad durante todo el verano, porque aunque ha habido brotes, y de los 9 brotes que llegamos a contabilizar en esta quinta ola, me parece que 8 procedían del exterior, sobre todo de zonas de playa, pues al final se ha contenido la propagación del virus dentro de Malpartida, y eso es señal de que se han hecho las cosas bien por parte de los malpartideños. Decir también en materia de COVID que ya se ha administrado la tercera dosis a nuestros mayores, tanto de la residencia como de los pisos tutelados. Perdón. En materia de salud, decir que estamos ya en la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se pone en marcha desde el día de hoy hasta el 20 de octubre la Marcha Rosa virtual. No quieren generar aglomeraciones de personas y, por tanto, se va a hacer esta Marcha Rosa virtual, donde se puede adquirir un dorsal al módico precio de 2 euros para donativo, que irá para la asociación, y las personas podrán ir sumando kilómetros virtuales, pues el que corra corriendo, el que coja la bici con la bici, con su perro paseando, como sea, y toda ayuda será bienvenida por la asociación. En la oficina de turismo están a disposición de todos los interesados estos dorsales. Y bueno, vamos a elaborar también un lazo gigante en el Paseo Fostel, donde la gente podrá ir a verlo, pero que esperen a mañana porque se va a hacer hoy y no quieren que haya mucha aglomeración, pues como algo simbólico de que Malpartida se solidariza con todas aquellas mujeres víctimas de cáncer de mama, así como con el resto de pacientes que padecen cáncer, con los que Malpartida y los malpartideños siempre han demostrado un gran compromiso. Por último, en materia de salud, decir que se nos ha concedido por parte de la Junta de Extremadura una subvención de 3.379,30 euros para adquisición de equipamiento del consultorio, a los que añadiremos, con fondos propios, otros 1.600 euros para invertir casi 5.000 euros en equipamiento del consultorio y mejorar así la calidad del servicio para todos los malpartideños. En materia de asuntos sociales, hemos recibido un nuevo donativo, casi anualmente nos lo están haciendo, de la Fundación Jánica de Suiza. Esta fundación trabaja en ella un hijo de migrantes malpartideños que se solidariza con nuestro pueblo, y vamos a utilizar esos 15.000 euros, como ya ha adelantado doña Sandra Valencia, pues para ayudar a las familias más necesitadas a pagar, entre otras cuestiones, los gastos eléctricos, que no sufragan las ayudas mínimo vitales, y que así podamos llegar a muchas más familias necesitadas de Malpartida, y que al menos aquí en Malpartida, pues lo que es esta discriminación eléctrica no se produzca en las familias más necesitadas. En materia de cultura, puedo decir que ya se han puesto en marcha todos los cursos que organiza el Ayuntamiento o que coorganiza el Ayuntamiento con otras administraciones, como son los derivados de la Universidad Popular, la Escuela Municipal de Música, el Aula de Bellas Artes, en idiomas tanto el aula local de inglés como el aula adscrita a la Escuela Oficial de Idioma, el aula del conocimiento tecnológico, educación de adultos, etcétera. En total, 327 alumnos que se van a beneficiar de estas acciones formativas y educativas. También decirles que estamos preparando un otoño cultural donde habrá teatro, cine, música, exposiciones, presentaciones de libros, y donde contaremos, entre otros, con insignes malpartideños como Diego Doncel, el escritor, o como Alfonso Barriga, el pintor, que expondrá en un caso sus pinturas, en el otro presentará su última obra premiada por el premio LOEF Internacional, La fragilidad, de Diego Doncel. Este otoño cultural será en la primera quincena de noviembre. En materia de medio ambiente, pues decirles que estamos ya ultimando el programa y que lo publicaremos en breve del 25º aniversario de la declaración de los Barruecos como monumento natural. Se celebrarán los actos del 22 al 31 de octubre y ahí habrá acto conmemorativo, habrá talleres, habrá mural conmemorativo también, regalo de un póster para la gente que participe, habrá una convivencia y jornada de limpieza en los Barruecos, habrá conferencia, habrá exposiciones y mucho más evento que les iremos informando cuando ya tengamos totalmente definido el programa. En materia de medio ambiente también, indicar que por parte de la Sociedad de Pesca Los Barruecos pues está procediendo a la limpieza de varias charcas entre el 12 de este mes y el 30 de octubre. En materia de medio ambiente, decir también que se publicaron las ayudas para zonas gravemente dañadas por los incendios por parte de un decreto del Gobierno de España que se aprobó el 24 de agosto del 2021. Se incluían aquí los daños originados en Malpartida por los incendios tanto del 11 como del 31 de julio, pero no así el del 27 de agosto. Y según nos ha informado la subdelegación, por el momento solamente se están incluyendo ayudas para infraestructuras municipales.
todas las personas que a nivel agrario, ganadero, agrícola, tengan daños, se deben de poner en contacto con su seguro, según han dicho, y estamos intentando saber el resto de personas que no tienen seguro agrario de qué forma se pueden beneficiar, aunque es cierto que en Malpartida no han sido muchas las propiedades privadas que se han visto afectadas. En materia de subvenciones a asociaciones, pues en breve vamos a convocar las ayudas por 28.000 euros para asociaciones deportivas y 9.000 euros para asociaciones sociales y culturales. Estamos ultimando las bases de esta convocatoria. En materia de deporte, puedo indicar que también se han puesto en marcha ya todos los cursos derivados de la Escuela Municipal de Deportes, que bueno, el número total de usuarios se lo daremos en el próximo pleno. También en materia de deporte, felicitar a Paco García por la organización del torneo de ajedrez el 12 de septiembre, un torneo con una gran calidad y una gran afluencia de personas, más de 60 participantes con maestros, no solamente de España, sino algunos de Francia y alguna participación de Portugal. Y el próximo 24 de octubre tendremos en el circuito de motocross Las Arenas el Campeonato de Extremadura de motocross, del cual os seguiremos informando. En otro orden de cosas, informar que actualmente estamos sustituyendo una de las hélices de las balsas de lodo de la depuradora. Puede haber un poco mal olor, y más que en otras ocasiones, porque hemos tenido que paralizar una de las balsas. La hélice hay que cambiarla por el uso, tiene ya muchos años y hay que ir renovando todas las piezas. Hemos tenido que paralizar la balsa, sacar los lodos, que no hemos podido sacarlos al 100% porque es muchísima cantidad, y agradecer desde aquí el trabajo que están haciendo los trabajadores municipales, porque se las han ingeniado para establecer un pequeño andamio dentro de la losa y poder reparar ellos mismos esta hélice, pues si lo hubiéramos encargado a una empresa hubiera sido costosísimo. Hemos tenido que pedir autorización también a Confederación para el vertido, etcétera, etcétera, pero bueno, que sepan que estamos trabajando en ello. Hemos mantenido varias reuniones con vecinos de la calle del Romero por un tema de problemas de tráfico por la estrechez de esta calle. Vamos a prohibir aparcar en las esquinas y a reforzar con señalización y bueno, a intentar tomar algunas medidas que palíen estos problemas de tráfico. En materia de inversiones, puedo decir que estamos colaborando con la Diputación para el proyecto DUS 500 Diputación de Cáceres, que son fondos de IDAE y fondos europeos para eficiencia energética en la residencia de mayores, financiado al 85% por fondo europeo y el 15% restante lo aportará la Diputación. En inversiones, decir que el pasado 5 de octubre también, respecto al colector general que está parado, recuerdo que esta obra es responsabilidad de la Diputación Provincial de Cáceres desde que se empezó hace ya 7 años u 8 y bueno, pues ya han venido técnicos pues para hacer una primera valoración de qué cambios necesita el proyecto para ver si es viable o no. Le hemos escrito varias cartas al presidente pues para que agilice este tema y lo que esperamos que la Diputación Provincial de Cáceres sea sensible a un problema grave que tenemos en la parte alta de la Plaza Mayor de Malpartida, donde no solo se producen inundaciones, sino que el suelo está cediendo y hay un servicio deficiente y que sean sensibles sobre todo porque, como digo, el proyecto se redactó por la Diputación, el proyecto se adjudicó por la Diputación, la dirección de obras se ha llevado a cabo por la Diputación y la resolución prematura del contrato se ha hecho por la Diputación. Por tanto, entendemos que tienen este compromiso con Malpartida y que esperamos cumplan lo antes posible. Decir también que con fondos europeos para mejora de calidad del agua estamos mejorando el depósito antiguo del agua con una impermeabilización y saneamiento del mismo que es necesario cada X tiempo. También en inversiones decirle que el paseo peatonal pues estamos haciendo gestiones a dos bandas con la Diputación que está redactando el proyecto y que están trabajando de forma muy eficiente, pero sobre todo con el Ministerio de Fomento que es quien nos ha parado ese proyecto. Y yo recuerdo porque algún vecino de Las Arenas con razón nos ha preguntado este proyecto que ya teníamos aprobado para hacerlo en abril, tuvimos que paralizarlo porque el propio Ministerio nos dijo que solicitáramos la cesión de ese tramo de carretera, el que iba desde la rotonda última de la 521 y la entrada de Malpartida, pues eso nos facilitaría tanto la obra como otras intervenciones que queremos realizar y así lo hicimos, conforme nos dijo el Ministerio. Lo trajimos, creo que recordar, en mayo, pero nuestra sorpresa fue cuando en junio le enviamos el acuerdo plenario y nos dicen que no, que ya no hace falta que lo solicitemos porque no nos van a hacer la cesión, porque ahora mismo por el momento es inviable. Esto nos ha supuesto una paralización de 5 meses, que reitero, es achacable al Ministerio de Fomento, a estos cambios
de decisiones que al final lo que están generando es un quebranto muy importante a este ayuntamiento, a los propios técnicos de Diputación que ya tenían el proyecto hecho, porque hemos tenido que reconfigurar el proyecto, hemos tenido que aumentar lo que es la protección en algunas zonas debido a las exigencias nuevas que nos ha puesto Fomento, y al final está ya redactado el proyecto, estamos esperando que nos lo autoricen definitivamente para su licitación e inicio de obras. En inversiones también continúo hablando que ya hemos empezado las obras de tanto de arreglo de caminos como de otras obras de aparcamientos disuasorios en el monumento natural, plataformas para personas con movilidad reducida, senderos accesibles en el monumento natural donde Juego de Tronos, etcétera, y bueno, con fondos propios porque, como saben, el parque de maquinaria de la Mancomunidad pues lo retrasaron y no podíamos esperar tanto tiempo. La burocracia de aprobación del presupuesto, licitación, adjudicación, etcétera, nos ha llevado que hasta hace una semana no hayan podido comenzar estos trabajos. Decirle a colación de esto que estamos en un contencioso contra la Mancomunidad precisamente porque nos negaron, según sus argumentos, nuestra salida del parque de maquinaria y bueno, pues nosotros tenemos otra opinión y al final va a tener que decidir un juez al respecto. Seguimos hablando de inversiones, también con fondos propios en la calle Sol. La semana que viene ya la empresa adjudicataria pues para ver cómo mantenemos el servicio de abastecimiento de agua durante las semanas que dure la obra y pues para intentar empezar lo antes posible para solventar todas esas averías en los enganches domiciliarios que hemos tenido. La empresa adjudicataria, recuerdo, es Mefies de Cáceres. En materia de inversiones, muchas de estas se van a financiar en parte con la licitación que ya está en marcha de 4 parcelas urbanas en el residencial Las Arenas. Quien esté interesado, ya hay más de 20 personas que supuestamente están interesadas, ahora tendrán que presentar oferta o no. Finaliza el próximo 22 de octubre. Por tanto, la gente interesada que entre en el perfil del contratante de la página web del Ayuntamiento y ahí tendrán toda la información de estas 4 parcelas urbanas. Y al mismo tiempo le indico que iniciaremos en breve, espero que sea la semana que viene ya, otro proceso de enajenación de 2 parcelas industriales, entre las dos más de 8.000 metros cuadrados, pues para 2 empresas malpartideñas que están aquí, pero que quieren ampliar servicios, que están interesadas en adquirirlas. Hemos llegado ya más o menos a un precio razonable. Esto va a ser por licitación, se puede presentar al que quiera, pero hemos intentado sobre todo que los precios sean competitivos dentro del contexto del mercado inmobiliario de Malpartida. Por tanto, si no lo permite la burocracia, pues iniciaremos esta licitación para financiar inversiones reales en Malpartida de las muchas que tenemos pendientes de hacer. Y pongo un ejemplo, sobre todo a colación de esas críticas que recibieron por el Grupo Municipal Socialista, de que los ingresos que incluíamos en el presupuesto de Malpartida eran ficticios, eran cuentos, eran etcétera, etcétera. Pues doy un dato y seguiré dando más datos a futuro. De la previsión inicial de ingresos por el impuesto de obras que teníamos previsto, si no me equivoco, con 25.000 euros de ingresos, vamos ya por cerca de 100.000 euros de ingresos solamente por el ICIO, porque sí es evidente que hay una mejora económica que nos beneficia a todos y que eso demuestra, entre otras cosas, que el presupuesto que hizo este ayuntamiento era un presupuesto moderadamente optimista y que no estaba inflado ni engordado ficticiamente, como se nos ha criticado. Reitero, solamente en el ICIO hemos multiplicado por 4 las inversiones iniciales y espero que en enajenaciones, como acabo de informar, pues de los 100.000 euros que teníamos previsto, pues se vayan a bastante más cantidad. Esto nos permitirá, pues no solamente hacer inversiones en Malpartida y ser uno de los pueblos que más invierte de toda Extremadura en porcentaje de presupuesto, sino al mismo tiempo ajustar presupuestos a diferencia de lo que hacen otras administraciones como el Gobierno del Partido Socialista. Y doy un dato para el optimismo que demuestra que Malpartida evoluciona favorablemente y que el crecimiento económico es favorable y se nota en las familias malpartideñas. La renta per cápita de los malpartideños, según el dato publicado esta semana por el Ministerio de Hacienda, que es la relativa al año 2019, ha aumentado en Malpartida en el último año, del 18 al 19, en 1.117 euros por persona, elevándose la renta per cápita de los malpartideños a 22.132 euros al año. Esto es lo que poseen los malpartideños cada año para sus ingresos propios por persona. Esto supone que Malpartida sea el 7º municipio de la provincia de Cáceres con la mayor renta per cápita y el 11º con la mayor renta per cápita de Extremadura y sin duda el más alto de toda la comarca Tajo-Salor con diferencia. Desde el año 2013 que se tienen datos, la renta per cápita de los malpartideños ha aumentado en más de un 16% en estos
8 años. Por tanto, mi enhorabuena a todos ellos y vamos a seguir entre todos, sobre todo desde este ayuntamiento, intentando contribuir a la mejora económica, no solo de Malpartida, sino de las familias malpartideñas, como ya ha anunciado y adelantado la concejala, con ayudas para el gasto eléctrico y con bajada de impuestos que en breve pondremos de manifiesto. Por mi parte, en materia de informes, nada más. Vamos, por tanto, al apartado de ruegos y preguntas. Por el Grupo Municipal Socialista. Perdón, disculpe. Gracias, José. ¿Me podría decir, por favor, a raíz del informe que ha elaborado usted de lo de las parcelas municipales, el tipo de las arenas, no de las industriales? ¿El tipo, por favor? Vale. Sí. Hemos visto en el extracto de resoluciones que se ha vuelto a presentar la memoria del proyecto de la actuación desarrollada por la ADL, la Agente de Empleo y Desarrollo Local. ¿Podría decirme, por favor, cuáles son los objetivos previstos en esta materia? Igualmente, en cuanto a las resoluciones, aparece la contratación del grupo, la 177-2021. ¿Me puede decir usted cuál es la cuantía de dicha actuación? En relación con las resoluciones 183, 184, 185, 186, se refieren a los reparos que hemos visto en el primer punto. Queríamos solicitarle la razón por la que no se ha seguido un expediente, a pesar de que se dijo cuando se aprobó el presupuesto que la base de ejecución lo permitía. No se está produciendo una ilegalidad al estar vulnerándose no solo la ley de contratos del sector público actualmente vigente, sino también las normas de intervención y fiscalización previa establecida en la normativa reguladora. Vale. La cuantía de la resolución 193/2021, el precio de adjudicación de la obra de los caminos, y si ha habido cuántas empresas se han invitado a la misma. La 194 no aparece de qué es. Bueno, si me lo puede usted decir, si no, le preguntaré a la señora secretaria. En la 199 vuelve a referirse al cementerio municipal, nicho cementerio. ¿No considera usted que ha habido una reiteración en la factura en relación con dicha obra? ¿No cree usted que se está produciendo un procedimiento de contrato? ¿Cuál es la cuantía total que hemos destinado a dichos nichos? ¿No considera usted que se está eludiendo la publicidad para obviar los procedimientos contractuales? Y bueno, como ya vemos los reparos tampoco... sí quiero referirme a una que nos llama poderosamente la atención, que es en las distintas juntas de gobierno local, pero aquí, vale. En cuanto le voy a referir a la de 3 de septiembre de 21, porque hemos recibido la de todo el verano, pero hay más. Hay 4 facturas, 5 facturas, 4 facturas, una de 11 de junio, una de 9 de julio y 2 de 3 de septiembre en relación con la gestión de redes sociales y página web, que dan una cuantía de 5.445, si no me equivoco, euros. ¿Cuál es el concepto de gestión de redes sociales y página web? Que también es una cuestión que se establece en los reparos. ¿No existe contrato en dicha materia? ¿Qué uso se le está dando a dicha gestión de redes sociales y página web? ¿No se está produciendo un procedimiento de contrato? ¿No se está eludiendo conscientemente la publicidad para evitar procedimiento de contratación? Y por mi parte... Si una apreciación solamente, dice usted que se ha puesto en reparo esta factura de redes sociales y página web. ¿Viene en reparo esa factura? Es que no sé cómo hay tanto reparo. Pero es que no nos consta a nosotros porque hay contrato precisamente de lo que es la gestión de redes sociales y página web. Bueno, lo vemos, pero ya le digo que nos surge a nosotros esa duda porque hay contrato en vigor. Bien, don Ismael Plata.
Sí, una sola pregunta. Con respecto a la moción que presentamos en el pleno anterior de los contenedores, ¿este mes se ha hecho algo nuevo? ¿Se ha pensado algo? ¿O definitivamente se va a quedar así? Nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Don José Silva. Gracias. La primera pregunta que tengo es, ¿qué ocurre con los recibos de agua que solo se ven reclamaciones en las actas de la Junta de Gobierno local? La siguiente, ¿quién administra las donaciones que se hicieron durante el COVID y la pandemia y por qué no se informa al Pleno de las cuentas de esas donaciones, ingresos, gastos, justificación? Y la siguiente y la última, las resoluciones de la alcaldía, la 182/2021, adjudicando contratos servicios de defensa legal del ayuntamiento. Nosotros tenemos entendido que ya tenemos una iguala, si el porqué, si se refiere al mismo contrato que ya tenemos, o es que se han contratado a más abogados. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Doña Petri Rubio. Yo tengo una pregunta. Me gustaría que nos explicaran qué problema hay con los contenedores subterráneos que hay en la plaza de los Pucheros. Nada más. Muchas gracias. Bien, contesto, por tanto, a las preguntas del pleno anterior por parte de don Antonio Jiménez. Me pregunta que se había realizado la semana previa al pleno un cribado y que no aparecía el logotipo de Salud Pública de la Junta de Extremadura en los carteles que se pusieron. Pues efectivamente, no se ponen los carteles, el logotipo de más, porque es un cartel que se hace en menos de media hora desde que nos lo dice Salud Pública, porque suele ser de un día para otro, lo hacemos con los medios propios y lo sacamos directamente en alcaldía para que se pongan para pública información de todo el mundo. No creo que sea necesario poner en cada evento que se hace los logotipos de quién participa, porque primero no estamos autorizados a utilizarlo, segundo no los tenemos y tercero pues porque son cuestiones urgentes. Ahora, yo en todos los informes que hago como alcalde siempre informo que a instancia de salud pública y demás se están haciendo los informes. Por tanto, no es ni mucho menos intención nuestra de acaparar mayor protagonismo que el que tenemos. Pregunta también que respecto al Día de Extremadura no sabe si se hizo acto oficial o no de izado de bandera y que si se hizo, que por qué no se le invitó. Pues no se hizo acto oficial ni de izado de bandera, ni de canto del himno, ni pleno oficial, porque entre otras cosas el año pasado anterior no se hizo por COVID, pero el año 2019 pues no, ni siquiera ustedes asistieron al pleno. Entonces, claro, y no es más que no asistieron, es que ni siquiera se excusaron. Entonces, como vimos tan poco interés por su parte en los plenos institucionales que habíamos organizado los años previos y demás, pues entendíamos que no era necesario hacer acto oficial y, por tanto, tampoco hemos hecho ningún pronunciamiento expreso al mismo. Si hubieran querido ustedes, hubieran presentado una declaración institucional y no hubiéramos tenido ningún problema, porque desde aquí reafirmo nuestro compromiso con la identidad extremeña y con nuestra comunidad autónoma y, sobre todo, aprovecho para pedir un equilibrio de inversiones por parte de la Junta y por parte del Gobierno de España entre la provincia de Cáceres con la provincia de Badajoz. Pregunta sobre las resoluciones 137 y 142, contratación de operario conductor. ¿Por cuánto tiempo es la contratación? Pues en principio se hizo por una sustitución por vacaciones de 25 días y posteriormente se ha prorrogado por necesidades del servicio porque hubo la baja de varios trabajadores. Me parece que no ha llegado a 3 meses, ¿no?, en total aproximadamente. Pero eso ha sido el contrato laboral. Pregunta por la resolución 147 sobre un servicio de baile y animación de la noche del emprendimiento, cuantía y criterio de selección de la mercantil. Pues el criterio, el que nos regimos, es el que nos posibilita los contratos menores, en este caso para una actuación. Cuando usted sabe que son actuaciones artísticas, no hace falta pedir presupuesto, sino que se contrata al artista que se quiere contratar y estamos hablando de una cuantía mínima. Sí les digo y les remito, como ya le hice en su día con el concejal don José Selva, que en las resoluciones que tienen a su entera disposición viene la cuantía, vienen los importes, vienen los titulares a los que se le abona, etcétera. Por tanto, les remito a que para ver cuantías y demás, pues pidan ustedes las resoluciones y hagan su trabajo como concejales de oposición, porque para eso las tienen a su disposición.
Resolución 154, contratación, sonido e iluminación, cuantía y criterio de selección, por los criterios que nos permite la adjudicación de contratos menores y suelen ser proveedores habituales de este ayuntamiento y la cuantía pues viene en la propia resolución. Resolución 157, cuantía y criterio de selección, pues lo mismo, un contrato artístico donde contratamos a los artistas, en este caso Alquivira y New Total Show, y son criterios que permite la ley de contratos del sector público y la cuantía viene en la propia resolución. En materia de vigilancia, criterios de selección y cuantía, pues exactamente lo mismo, los criterios que nos permite la ley de contratos del sector público. En este caso, además, son los más baratos porque solemos trabajar con ellos y funcionan bastante bien. Suelen ser los que nos trabajan en la patatera y etcétera, aunque se suelen pedir más presupuesto y la cuantía viene en la propia resolución. Resolución 160, cuantía de la contratación de las actuaciones de Coque Maya y Noche Sabinera. No solo viene la cuantía en la resolución, sino que ya la he dicho aquí en el pleno anterior, por tanto, no insistan ustedes en preguntar varias veces lo mismo, porque reitero que lo tienen a su disposición en la resolución. Resolución 166, cuantía de contratación de las Noches del Carmen. Le digo exactamente lo mismo, viene en la resolución, por tanto, les invito a que la pidan. Cuantía de la contratación de David Barroso y David Deseo, lo mismo que le he dicho anteriormente, viene en la resolución y, por tanto, no procede que informen este pleno dicho. Una pregunta que he anunciado o que anunciamos por los medios de comunicación, el ofrecimiento de la instalación de Malpartida para la instalación de la fábrica de cátodos de aquella empresa que se va a instalar entre Mérida y alguna localización en la provincia de Cáceres. Motivos por los que Malpartida de Cáceres ha sido descartada. Pues mire, nosotros ofrecemos Malpartida, el polígono, nuestro suelo, para que se instalen todas aquellas empresas que entendemos que son compatibles con la calidad ambiental de Malpartida y con el desarrollo económico de nuestro municipio. Y la empresa en un primer momento nos agradeció el ofrecimiento, pero en un segundo momento, donde le ampliamos la información, donde le llegamos a ofrecer incluso 60.000 metros cuadrados de suelo urbanizable, pues ni siquiera nos contestó. Ahora bien, yo soy sincero, por mucho que hubiera querido la empresa venir a Malpartida, ya le digo yo que gobernando quien gobierna en Mérida y en la Junta de Extremadura no hubieran permitido que se hubiera instalado en Malpartida, máxime cuando está subvencionada por Avante y por fondos regionales. Por tanto, realistas somos. Ahora bien, como buenos pescadores, cada vez que vemos una charca, permítanme la expresión, tiramos la caña y si pescamos algo, bienvenido sea, por el bien de los malpartideños y de nuestro progreso económico. Don Ismael Plano pregunta por la resolución 156, contrato organización de eventos deportivos, cuáles son y qué cuantía. Pues todo eso le remito a la que pida la resolución porque viene especificado claramente tanto los eventos que organizan como la cuantía de la misma. Y motivos por los que en los días que hay concierto en la Plaza de Nes se suspende el alquiler de pistas, pues principalmente por las molestias del ruido para que no imposibiliten tanto el ensayo como la actuación en directo porque están a apenas 30 metros. Es cierto que es un inconveniente para los que juegan al pádel, pero bueno, un inconveniente muy puntual y en fechas muy tasadas. Y por último, doña Petri Rubio nos hizo dos preguntas, que qué empresa gestiona las redes sociales del ayuntamiento y quién contesta. La misma, pues la empresa es CVA, Consultora Estratégica de Comunicación y Asuntos Públicos, y contestará el trabajador que le corresponda, siempre bajo nuestra supervisión o asesoramiento y, ojo, dando una atención 24 horas al día, 7 días a la semana, que es realmente el mérito que tiene esta empresa y este ayuntamiento a la hora de prestar dicho servicio. Y también nos pregunta qué se ha hecho respecto a la ejecución de la sentencia de la planta aglomerada de construcción de Sevilla. Pues en principio nada, porque tenemos muchísimos asuntos que bloquean, como he informado anteriormente, la Secretaría, y este es un asunto para nosotros secundario, aunque es cierto que tendremos que retomarlo más pronto que tarde. Y con esto creo que quedan contestadas todos los ruegos y preguntas del último pleno ordinario. Queda, por tanto, se levanta la sesión, siendo la 1:36. Muchas gracias a todos.